sanitario de la UNAM, con experiencia en diseño instruccional y experta en contenido de plataformas en línea para la UNAM, TFJA, UVM y el Claustro de Sor Juana. Autora del libro Recursos virtuales para el diseño instruccional en línea, recipendaria de la medalla Alfonso Caso, Premio al Mérito Universitario para Mejor Tesis de Maestría. Este día, la doctora Aida del Carmen San Vicente nos va a ilustrar con el tema El derecho a la cordialidad. La educación pretende, al contrario, cultivar, es decir, formar al ser viviente. Ella es esencialmente un adiestramiento que se traduce por actitudes de respeto, hábitos de compostura, delicadezas de tacto. Ella es una selección que trabaja a formar grupos escogidos, a crear sobre todo un culto de los valores superiores, por donde una buena sociedad se desata de un medio ambiente vulgar. Y esos valores superiores son puestos fuera de discusión. Libro Propósitos psicológicos, tomo 33, página 18, del autor Dr. Serge Reinaud de la Ferrière. Recibamos con un caluroso aplauso a la doctora San Vicente. Pues muy buenos días. Primero que nada, gracias por el espacio, por la cálida bienvenida y por organizar, porque organizar es mucho trabajo, se necesitan manos, tiempo, y gracias a eso estamos aquí, ¿no? Si no hubiera todo ese andamiaje, o sea, somos fruto de redes, somos fruto de solidaridad. Si no hay todo ese andamiaje, no podríamos estar aquí, ¿no? Entonces, pues hay que agradecer y pues vamos a hablar del derecho a la cordialidad. El derecho a la cordialidad, la siguiente por favor. Les voy a leer esta parte. Yo les decía que para el concepto del derecho a la cordialidad es un concepto que yo he acuñado inspirada en la obra de Leonardo Boff, que es un teólogo, y él tiene un libro que se llama Los Derechos del Corazón, que se lo sugiero. Y lo estoy tomando este fragmento de acá para que entendamos por qué este individualismo exacerbado que nos han construido mucho en la cultura nos ha hecho mucho daño y no es natural. También esa decisión que se ha hecho entre la cultura y lo biológico también es antinatural. Y la idea de individualismo exacerbado también que se promueve es antinatural. El ser humano no es así, es un ser social. Pero más allá de lo social como política, que es como siempre se entiende clásicamente con Platón y Aristóteles, sino que es más una comunión con la vida del entorno y con la vida de mi comunidad. Entonces de ahí esta parte de lo que habla, que me permito leerlo. El muñeco de sal quería saber qué era el mar. Acercándose al mar le preguntó: ¿qué eres? El mar respondió: para comprender debes entrar en mí. Así que el muñeco tocó al mar y se borraron sus dedos. Asustado dijo: mira, mar, lo que me has hecho. Y el mar contestó: para saber lo que soy debes dar de ti y yo daré de mí. Cada que daba un paso el muñeco desaparecía, pero de igual forma a cada paso le iba comprendiendo qué era el mar. Cuando casi por completo se desvanecía, dijo: lo tengo, ahora sé qué es el mar. Y sonriendo se hizo uno con el mar mientras decía gustoso: yo soy el mar. Es de Leonardo Boff, ¿no? Y de eso se trata, de despojarnos de nuestro individualismo exacerbado, ¿no? El ego de yo soy y yo tengo una propiedad. Y eso nos ha generado luego el derecho de propiedad. Digo, yo soy abogada, no voy a venir a hablar de ello, pero el derecho de propiedad es profundamente individualista, ¿no? Desde el sustrato de derecho romano.
Y no entendemos que vivimos en una comunidad y que para entender al otro necesito adentrarme en el otro y olvidarme de mí. Es el despojo del sí, de la mismicidad, que nos cuesta mucho, es un reto, porque somos seres individualizados, pero en una experiencia de comunidad. Entonces es un gran reto, yo no les digo que es tan sencillo, pero ese es el reto, y de ahí viene en un sustrato ontológico, ¿no?, del ser, que es pues la religación, ¿no? Ese sentimiento que cualquier, o sea, no estamos como en un credo religioso, sino el sentimiento que yo tengo de religarme con algo superior a mí, porque de ahí vengo y es mi fuente originaria. O sea, en la tradición oriental, ¿no?, hinduismo, budismo, shintoísmo, pues la idea no es tan ajena. En Occidente sí nos suena más raro. ¿Cómo voy a ser uno con Dios? Si Dios es una deidad allá, ¿cómo voy a ser uno con Él? No, pero vienes de Él. Y el reto sería elevar tus valores altos para alcanzar a Dios y unirte con Él en actos de bondad. O sea, de eso es budismo, hinduismo, ¿no? O sea, por eso la liberación, ¿no? Y el mantra, que es lo que libera la mente, porque la mente es lo que condensa el ego. O sea, en las tradiciones religiosas y en filosofía religiosa pues se habla de esto. No voy a profundizar, pero de ello va y quiero lo ligarlo. La siguiente, por favor. El sentimiento de hermandad, por lo tanto, sí es algo universal. De ahí la solidaridad. Y ahorita vamos a ver varios autores que han hablado de ello. Yo también me estoy basando mucho en San Francisco de Asís. ¿Por qué me gusta San Francisco de Asís? Que lo ha Leonardo Boff, tiene mucho desarrollo de él. San Francisco de Asís se ha perdido mucho, pero yo nada más les paso lo contado, yo siempre les hago un comercial de San Francisco de Asís. Ese señor era como extraterrestre, porque en el siglo XIII estaba diciendo que no lastimaran a los árboles en diciembre, porque estaba el frío, los quemaba, y que no había que recortar tanto su follaje, que no había necesidad. Se preocupaba, hizo el cántico del hermano Sol y hermano Luna, y ahí habla de una hermandad con la muerte, y él hablaba de mi hermana la muerte. Cuando normalmente, o en México nos ven muy festivos, pero la muerte es bastante tabú ya a nivel familiar, o sea, sí nos ven muy festivos, y así, y qué bueno, es muy bonito, pero a nivel familiar es un tabú la muerte. Y hablar en el siglo XIII de mi hermana la muerte, mi hermano el sol, mi hermana la luna, o sea, la hermandad universal. Por eso San Francisco era muy avanzado, ¿no? O sea, digo, es que para el siglo XIII, ya cuando nos llega el veganismo y todo esto, que es súper bueno, pues ya estamos más avanzados, pero en el siglo XIII hablar así, la verdad es que era muy adelantado a su tiempo y es muy radical San Francisco con las aseveraciones que hace. Bueno, se preocupaba en diciembre de que iban a comer las abejas, porque no había tantas flores, ¿no? O sea, una preocupación por el otro, y el otro que no me reputa nada, porque normalmente cuando el otro me ayuda en algo, pues sí me preocupo, pero si no, pues ¿para qué me preocupo? Y San Francisco estaba en esta hermandad. Él habla de esta fraternidad universal. Es muy interesante tomar cursos de San Francisco, independientemente de otra cosa, pero su pensamiento es muy valioso y se ha perdido, pero afortunadamente todavía Patrick Loret, un teólogo francés, yo he tomado muchos cursos con él, y de ahí, bueno, todo este conocimiento. Y entonces, sí, la interconexión entre los humanos, las formas de vida, pero no más entre los humanos, porque pues siempre se promueve que los humanos, ¿no? Pero que hay de las otras formas de vida, porque el insecto también es importante y valioso, porque una vida tan minúscula la debo de tomar en cuenta y no la debo de aplastar, aunque me caiga muy mal el insecto y le tenga miedo y fobia, pero porque la tengo que respetar, ¿no? Esa es la pregunta. Porque estamos en un mundo que es bastante antivida, si se dan cuenta, ¿no? Es bastante antivida. O sea, el discurso es destruir lo más que se pueda, porque tengo que producir y tengo que dar mercancías. Entonces no hay espacio para la vida, ¿no? La vida queda en un segundo plano, increíblemente, pero así es. Entonces, aquí la dignidad también consistiría
no solamente en la dignidad como esto que ha hablado mucho Kant, que no me voy a meter con ello, pero también les puede dar muchas referencias, sino que la dignidad como una tierna inclinación hacia los otros. Me dignifico con el buen trato que te doy a ti. Porque este discurso occidental de la dignidad, es que como soy muy valioso, soy uno y tengo derechos, y ejerzo mis derechos individualmente. Ese es el discurso occidental clásico de la dignidad ontológica, sobre todo kantiana. Pero la dignidad en otros sentidos, ¿no?, como estaría en el sentido de San Francisco, sería no, al contrario. Si eres digno porque participas de la creación, ¿no? O sea, San Francisco por eso se le atribuye el nacimiento, como se le conoce en la tradición católica, y el nacimiento es una cosa bien interesante, porque él lo que dice es, yo quiero que participe el buey y el burro, porque estuvieron en el momento del nacimiento del Redentor, y los animales participaron de la creación. No, es que ese pensamiento en el siglo XIII es muy avanzado. O sea, hablar en el siglo XIII que el burro participa en la creación y que entonces ellos también alaban a Dios, y que al contrario de San Francisco, el animal es más digno de alabar a Dios porque vive para Dios, y el ser humano siempre está más viviendo para sí, para sus intereses. Entonces decía, el que no es digno de alabar a Dios es el ser humano, porque todavía se tiene que pulir, anda como crudo en la vida. O sea, es que es muy interesante lo que es San Francisco, y es una teología inclusiva. O sea, en el siglo XIII, yo a mí me asombra, digo, este hombre estaba muy adelantado para su tiempo. Entonces, más bien la dignidad sería acoger al otro, no ver cómo me enaltezco yo, sino cómo trato de acoger al otro con el trato que le doy. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y no solamente, o sea, yo les traigo un estudio como que no digan, ay, nada más me vino como que de esta niña, no. Ya también, y es muy interesante el texto, miren de qué año es, 1910, Kropotkin. Kropotkin era un sociólogo de la URSS, y es muy interesante porque hace un libro que se llama el apoyo mutuo o la ayuda mutua, y él hace una relación de cómo es que la selección natural, muy contraria a esta idea de Darwin, de que es que sobrevivió el más fuerte, volvemos al discurso individualista que siempre nos dan, y por selección natural fue el más fuerte que sobrevivió. Kropotkin se la bota, y es una teoría diferente, y dice, no, la selección natural fue posible por la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque ciertos animales sobrevivieron y otros no, y ahorita voy a ampliar esta idea. Pues por la ayuda mutua, porque empezaron a cuidar a las crías, empezaron los cuidados parentales. ¿Cómo sobrevive la especie? Pues cuidando al que viene atrás, ¿no? Y que en su momento es muy vulnerable, y a ese lo tengo que cuidar. Y por eso compartimos un sistema límbico en el cerebro, que es el de los cuidados y donde están en verdad las emociones, y lo compartimos ¿con quién? Con los mamíferos. Por eso los mamíferos también han tenido éxito como en selección de especie, porque tienen ayuda mutua. Los elefantes, sabrá Dios cómo le hacen, pero saben perfectamente cuando ha fallecido un miembro de la manada, y hacen una peregrinación que puede durar 1 año, hasta ir a darle sus restos y tocar con la trompa sus restos. ¿Cómo se encuentran? Los científicos están de hacer porque no saben todavía cómo le hacen. Y en estos animales también se ve ayuda mutua con los delfines, ballenas, sus mamíferos, y hay ayuda mutua. En eso se fijó Kropotkin y dijo, ¿qué tenemos que ver? Y ya ahora ya sabemos que tenemos, nuestro cerebro, bueno, tiene este sistema reptiliano donde se controla lo más básico, el sistema de la respiración, lo automatizado. Tenemos sistema límbico, que es el que compartimos con los mamíferos, y eso nos da las emociones, los sentimientos, y lo único que nos diferencia con los animales es el neocórtex, que está parte de acá, donde están los hemisferios, el pensamiento abstracto y superior, ¿no? Por eso nosotros sí tenemos lenguaje articulado. Los animales tienen lenguaje, pero no articulado, ¿okay? Son de las pocas diferencias que tenemos. Y ahorita vamos a ver también por qué se le desarrolló como se le desarrolló el cerebro al Homo sapiens, ¿no? Y tiene su chiste. Pero bueno, porque yo se los recomiendo mucho que lo lean, porque es otra postura y es muy interesante.
Y él pues asegura que el cuidado mutuo, la solidaridad, aparte que también son practicados por los animales, también por los ecosistemas, o sea, la misma naturaleza. Los árboles se comunican con sus raíces, es una belleza, hay un documental precioso sobre ello. Se comunican con las raíces y se comunican si hay estrés, si tienen agua suficiente, hacia dónde tienen que ir tirando sus raíces para alcanzar más agua, y esos son por redes que hacen. Por eso sí se afecta mucho cuando tiro un árbol, ¿no? Y no lo vemos así, pero sí estoy afectando todo un sistema de ayuda mutua entre los árboles y todo el andamiaje que dan las raíces de los árboles a todo el ecosistema. Entonces él dice, la sociedad, Kropotkin dice, la sociedad humana sin la ayuda mutua no podría ser mantenida más allá de la vida de una generación. O sea, dice, sin ayuda mutua no estaríamos aquí. Tuvimos éxito en la selección natural porque aprendimos a ayudarnos. Lejos de este discurso que nos han dado de, no, es que somos individualistas, solamente tienes que ver por ti. No, vivimos en comunidad, no somos islas. ¿Okay? Por eso hay que revisar las teorías y contrastarlas y criticarlas, porque nos las venden de alguna manera, pero no es la verdad absoluta. La siguiente, por favor. Entonces, la etnología ha demostrado que hay un desarrollo de las instituciones humanas, como la familia, los clanes, que son el antecedente, ¿no? Y la zoología y la paleontología, la ciencia del hombre más antiguo, llegan de tal modo a la misma conclusión. La forma más antigua de la vida social fue el grupo, el clan y no la familia. Luego ya nos fuimos individualizando, ¿no? Es que la familia, y ¿qué pasa con la familia? ¿Y qué pasa con esta hormona que es la dopamina, ¿no? Y que se da. La dopamina se refuerza más con los que convivo más, ¿no? Por eso soy mucho más empático con los problemas de quien más está cerca de mí, a que está más alejado de mí, ¿no? Pero eso fue porque se reformó mucho la idea de la familia. En realidad lo primero fue el clan, y el clan es la comunidad, ¿no? Y los niños se crían y son custodiados por el clan, no por la familia en específico, custodia el clan y todo el clan se hace cargo, ¿no? Esa era la importancia. Y bueno, esto es un estudio muy interesante que yo les recomiendo, luego yo no me lo estoy resumiendo, pero sí les recomendaría la lectura. Muchas gracias. En adición, me estoy dando saltos, pero para que vean otro punto de vista que también aquí, Bregman Rutger, yo se lo super recomiendo. El libro se llama Dignos de ser humanos, ¿no? Porque siempre está este discurso de, ay, es que los humanos somos lo peor, o sea, luego está también este discurso. Pero es muy bonito el libro de él porque dice, no, sí les voy a demostrar por qué somos dignos de ser humanos. Y entonces él explica por qué el neandertal no sobrevivió frente al Homo sapiens, ¿no? El neandertal era más fuerte, sabía cazar mejor, tenía el cerebro más grande, era más robusto y no sobrevivió. Y el Homo sapiens, que surge en la última época del neandertal, era pues como nosotros, ¿no? Los humanos somos más ñanguitos, nos cuesta, o sea, de hecho nos tienen que custodiar mucho los papás, y ven, todos los animalitos son más funcionales en los primeros meses, ¿no? Y el humano es como más inútil, ¿no? O sea, digo, con todo respeto luego, pero, o sea, es como que hay que estarlo pastoreando más, ¿no? Los animalitos ya son como muy funcionales, luego ya entienden en el mundo y ahí se van. Pero ese humano no. ¿Y por qué? Pues porque así era el Homo sapiens. El Homo sapiens estaba más cuidado y el Homo sapiens estaba más convivencia, porque era más chiquito, más menudito, no podía cazar tan bien, pero eso le sirvió para no hacer tanto ejercicio de fuerza y ponerse a pensar. Entonces el Homo sapiens por eso desarrolló más el cerebro. ¿Y qué desarrolló también? Desarrolló sistemas de apoyo. Como no era tan fuerte, desarrolló sistemas de apoyo para cazar en grupo, en clan, y eso le dio mayor sobrevivencia. Y que también el Homo sapiens aprendió también a hacer, como decirlo, doméstico. Es decir, no me voy tanto a la fuerza bruta, sino que llego a acuerdos, que eso el neandertal no tenía. O sea, hoy están estudiando esto y hoy se sabe que el neandertal, a pesar de que era más grande, no tenía este tipo de posibilidades, sino el que las tenía sí era efectivamente el Homo sapiens, y por eso nosotros por selección natural sí estamos acá, ¿no? O sea,
es muy interesante. Y esto viene también de un estudio de los zorros domesticados, que también es muy interesante. También se desarrolló en la URSS en 1920 y tantos. Y seleccionaron zorros, pero bravísimos, ¿no? O sea, eran zorros rudos, salvajes, animales que estaban defendiendo. Al final del día tenían su instinto muy asentado. Y los fueron domesticando, ¿no? Los fueron domesticando al grado de que en las siguientes generaciones, porque decían, de los más domésticos, esos los vamos seleccionando y los vamos creando. Y entonces de ahí salieron, y después terminaron siendo unos zorritos que eran muy expresivos. Y también por eso somos muy expresivos. Si ven, la cara humana es muy expresiva. ¿Por qué? Porque vuelvo al sistema límbico. Somos para lenguaje y somos lenguaje no verbal. ¿Y quién se activa para leer ese lenguaje no verbal? Porque no teníamos todavía el lenguaje y por eso se desarrolló primero el sistema límbico y aprendió a leer ese lenguaje. Por eso somos muy expresivos y por eso en cuanto más expresivo es alguien, más voy con esa persona a su discurso, más me gusta. Eso es en ejercicios de retórica, por eso en retórica es entre más expresivo seas, mejor, porque más llamas la atención del público, porque el cerebro es receptivo a ello, ¿no? Y tiene un andamiaje, no es nada más así. Y entonces estos zorritos se convirtieron, pues parecían perritos, sumamente expresivos, lindos, ¿no? Y entonces y lograron hacer convivencia con los humanos. Y descubrieron que entre más adorables estuvieran, entonces hasta modificaron el rostro, se modificó el rostro de estos zorros, porque entre más adorable era su rostro y tierno, mejor convivencia tenían con los humanos y les daban de comer, ¿no? O sea, pues el zorrito por sobrevivencia dijo, pues si soy bonito y adorable, el humano convive conmigo, no me teme, y aparte que me da abrigo, me da de comer bien, entonces pues le bajo a mi instinto, ¿no? O sea, con eso es que me domestico. Y la idea es, me tengo que domesticar también con el otro, porque estoy muy exacerbado en mi ego de yo, y cuando veo al otro, y cuando me domestico ante el otro, cuando digo, si estoy viendo que le molesta eso, ya no lo voy a hacer. Y me voy a las relaciones tóxicas, pero no es de esa plática, ¿no? Pero el tóxico, la tóxica, es la negación de todo esto, ¿no? Que es de la misma especie humana y porque ha sobrevivido. Sí, si estoy viendo que algo le molesta, pues me domestico. Y digo, bueno, a mí a lo mejor me gusta, pero si estoy viendo que le molesta, ya no lo voy a hacer. O tal vez ya no convivo con esa persona, ¿no? O sea, me domestico. Y bueno, sí, también lo que vieron es que en estos zorros, fíjense qué interesante, hubieron también cambios en sus neurotransmisores, tenían más serotonina y oxitocina, porque al contrario, los zorros cazadores o los animales cazadores no presentan tanta serotonina y oxitocina porque están en un ambiente muy hostil. Entonces también el ambiente me da problemas porque tengo mucho cortisol y el cortisol me hace estar estrés, y entonces no puedo ni ver al otro porque estoy muy estresada y la memoria también falla con el cortisol y genero procesos de inflamación. Pero estos animalitos estaban más sanitos porque tenían serotonina y oxitocina, y la oxitocina está muy presente, por ejemplo, en las mujeres embarazadas porque está haciendo un vínculo con el bebé, entonces está muy presente. Así que estos animalitos estaban más zen, pues, ¿no? O sea, en el budismo zen, estos zorritos eran zorritos zen, ¿no? La siguiente, por favor, o sea, estaban más felices, pues. Y en 2014, un equipo de científicos americanos también compararon los cráneos de seres humanos que habían habitado la Tierra en los últimos 200.000 años y encontraron una tendencia predominante: cráneos cortos, redondos, con cejas. El tamaño del cerebro se redujo a diferencia del neandertal, que era más brusco, el cerebro mucho más grande, y entonces fue el Homo sapiens. Dijeron, este es el Homo sapiens. Y se perdieron esos rasgos. ¿Por qué? Pues para ser más cordial, más inteligente. Soy más pequeñito, no me veo como una amenaza, soy más pequeño y soy más expresivo, ¿no? O sea, y eso me permite entablar más diálogos, ¿no? A que llegue todo portachón y empiece a imponer, ¿no? Esto es lo que se dio. Digo, lo estoy explicando muy rápido, pero están bien los estudios y les voy a dejar la bibliografía para que ustedes, no hay como leerlo de primera fuente, ¿no? Yo vengo y se los platico, pero es mejor que ustedes lo lean, ¿no?
Y esto se manifiesta en la habilidad para aprender a otros. Eso es lo que tenía el Homo sapiens también, y eso es bien importante. El Homo sapiens era copión. Se fijaba y copiaba, y aprendía de los otros, y el neandertal no. Entonces también somos fruto del aprendizaje que vemos del otro, por eso somos muy de imitar, y los niños son muy de imitar. Por eso un niño es una esponja, pues lo trae porque biológicamente eso nos permitió sobrevivir como especie, ¿no? O sea, aprendemos de los otros, que es lo que también se ve, por ejemplo, la habilidad para aprender o imitar. En una prueba, se hizo una prueba entre chimpancés, orangutanes y niños de 2 y 3 años. Los chimpancés y orangutanes obtenían mejores resultados en aptitud mental, fíjense qué interesante. Pero ante situaciones donde se podría aprender algo de los otros, los niños los aventajaban y los niños les daban la vuelta, porque el niño sabe imitar y aprender del otro, ¿no? Y el orangután y chimpancé le cuesta más trabajo hacerlo, ¿no? Qué interesante. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y entonces somos seres sociales. ¿Por qué? Porque nuestro rostro también refleja emociones, pensamientos. Y la evolución así precisamente, ¿por qué? Porque los primates colaboraron entre sí, empezaron a colaborar entre ellos. La imitación es esencial para la empatía, para la solidaridad y la cordialidad. Y así es como se forman los vínculos y viene este famoso sentimiento de ligarme con el otro, ¿no? Volverme a unir, ya sea con Dios, con la naturaleza, con mi clan, con mi prójimo, con los animales. La siguiente, por favor. Y la soledad. No me voy a meter mucho con esto, pero se está determinando que este es el siglo de la soledad. Porque antes tan siquiera nos teníamos que tomar la molestia y ponerle buena cara a alguien y decirle, ¿me saca una foto, por favor? ¿No? Me presta 3 minutos de su tiempo y hoy no. Hoy hago esto, ¿no? O sea, esto es lo que están, es un estudio muy interesante que se llama El siglo de la soledad con Norina Hertz, ¿no? Y ella dice que este va a ser el primer siglo, y sí, en Japón las personas están muriendo solas, ¿no? En Japón los ancianos están muriendo solos, los adultos mayores, entonces hay empresas especializadas en ir a limpiar los restos, porque a veces ni se enteran, y darle pues partida final a los restos y a lo que quedó de la persona, porque están viviendo en plena soledad, ¿no? Entonces, la soledad no deseada, porque también hay una soledad deseada que nos permite el autoconocimiento, pero también hay una soledad no deseada. Y esa soledad no deseada afecta el funcionamiento de diversas glándulas endócrinas que son hormonas y están relacionadas con la respuesta inmunitaria. Por eso también en los adultos mayores bajan las defensas y les da herpes, ¿no? Porque se sienten solos y sí nos afecta. De ahí que no estamos diseñados para estar solos, ¿no? O sea, esta soledad no deseada, me refiero a ese aislamiento no deseado. La siguiente, por favor. Y bueno, ya yendo para esto del derecho a la cordialidad, yo les quería decir esta parte porque cuando me hicieron mi dictamen tan amablemente en este congreso me dijeron, pero es que fundamenten la ontología de la cordialidad. Bueno, está fundamentada la ontología de la cordialidad con todo lo que yo dije, ahí está, ¿no? Así de, no se los ajuste de la manga, no, mira, ¿no? Entonces ahora ya me voy asentando, ¿no? El derecho a la cordialidad, ¿por qué debíamos hablar de un derecho a la cordialidad que no hay? Y esta es una idea que estoy sacando de Leonardo Boff, porque no hay tanto al respecto. Y aquí también hizo con Leonardo Boff, con este libro tan bonito que tiene San Francisco de Asís, Ternura y Vigor, y es que los cuidados provienen del corazón. Cordialidad y corazón tienen en filología, tienen la misma raíz, ¿no? El cordio, el corazón, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una inteligencia espiritual que nos permite acoger la necesidad del otro y nos pone en acción. Por eso dicen los latidos del corazón, ¿no? Es que me brincó el corazón y me surgió irlo a ayudar, ¿no? Me surgió atender a esta persona, me brincó el corazón, o me brincó de gusto que le fue bien a esta persona y es cercana a mí, y qué alegría, qué emoción siento por ella, por eso nos brinca el corazón. Bueno, al menos es lo que dicen, está muy bonito. Y eso es porque nos combina a ser tiernos, cordiales, tener compasión por el dolor ajeno, ¿no? En su propio dolor, el hombre se siente curado porque es acogido en el universo de los humanos, escribe San Francisco de Asís.
Por eso los cuidados reconfortan, y cuidar está bien dignificar, ¿no? Aunque cuidar también es un trabajo, y no es un trabajo sencillo, pero también cuidar dignifica, no solamente me dignifica a mí que soy el recipiendario, sino al otro, porque el otro florece a través de ver que cuando no nos hemos sentido bien, que vemos que cuidamos a alguien o cuidamos cualquier cosa, una plantita, y la plantita revivió, y como que el sentimiento de satisfacción, ¿no? Ay, mis cuidados. Pues también los cuidados nos hacen florecer como seres humanos, ¿no? No solamente para recibirlos, sino para darlos. La siguiente, por favor. Hablando del corazón, la palabra cordial deriva de cordis, que significa corazón, por eso cordialidad y corazón están ligadas, ¿no? La amabilidad, la disposición, la ternura están ligadas al corazón, ¿no? Y siempre que hablamos del corazón, pues es esto, ternura, ¿no? Compasión, etc. La ternura por su parte es gentileza, dulzura y suavidad. Y la palabra tierna deriva del latín tenera, tenerum, que significa tierno, delicado, lo que también sentimos con el corazón, ¿no? Aquello que es lo inefable, lo inexplicable, pero lo siento y lo vivo, ¿no? Y ya me perdí. Cuyo significado proviene de cor, el corazón, que en sánscrito corazón es irit, según el médico y poeta chileno Narváez. Esta palabra significa saltador y hace referencia a los saltos que da el corazón en el pecho, ¿no? Y me emociono, y también cuando me espanto, me brinca el corazón, ¿no? Y me brinca, pero el corazón también, ay, ya me pasó algo. En la tradición hindú se presenta gráficamente el centro de energía chakra del corazón como un ciervo o antílope. De hecho, una de las reencarnaciones de Brahma fue un ciervo, ¿no? Un antílope, por el simbolismo. Y en esta actitud, porque es un animalito que salta, ¿no? Entonces, de ahí la idea de lo del corazón. Y es que el corazón reacciona ante las personas, las acciones, los valores. No somos máquinas, ¿no? Esta nueva idea de que, por ejemplo, este término tan desafortunado de la inteligencia artificial, no es la inteligencia como la nuestra. La inteligencia humana es muchísimo mejor y es más superior, ¿no? Eso es una ruda imitación de la inteligencia. De hecho, es un concepto muy criticado porque lo pusieron ingenieros y no neurocientíficos, acuñaron el concepto, pero bueno, pues no somos máquinas, por eso tenemos esta condición de prodigar cuidados y nos gusta, o sea, es algo que se detona fácilmente en la humanidad. La siguiente, por favor. En palabras de Bob, el corazón posee sus derechos y su propia lógica, no ve las cosas tan claras como la razón, pero las ve con mayor profundidad y de manera certera. Conocemos mejor cuando amamos. Me remito al cuento de hace rato, cuando amo, conozco y me doy al otro y me entrego al otro. Conocemos mejor cuando amamos y amamos más intensamente cuando nuestro conocimiento es más lúcido y está más despejado de prejuicios. Tal vez una forma de responder a la violencia, a la deshumanización, a estos procesos industriales, es la cordialidad, que también ya había Pascal, que decía el espíritu de la fineza. Pascal ya hablaba en la ilustración, Pascal ya hablaba del espíritu de la fineza, ¿no? Y señala y va más allá de esta dignidad kantiana y esta razón kantiana que ha afectado, bueno, que para mí no ha afectado mucho el conocimiento de lo que somos como seres humanos. Entonces sentimos con el corazón, no con la razón, porque ¿cuál es el discurso que nos han dado? No, es que no te predomine el corazón, la razón. Y siempre han hecho esta decisión entre el corazón y la razón. Bob diría, no, porque como ven, no hemos nacido así, no somos seres lógicamente racionales al 100%, no. Simplemente yo les diría cuántas de sus decisiones las toman así por la métrica racional y cuántas otras de, pues es que me latió, ¿no? O sea, ¿cuántas de las decisiones en la vida? Bueno, lo que yo estudié ha sido porque me gusta, así que si digas, ay, qué racional he sido, pues no, ya después me viene lo racional, que bueno, pero le voy a dar un andamiaje y una metodología, pero muchas de nuestras decisiones las hacemos porque dicen, ay, me gusta, me llena, ¿no? ¿Y dónde está la razón ahí? ¿Dónde quedó ahí la razón? Porque no
somos esta razón absoluta de la que hablaba Kant, ¿no? O sea, Kant renuncia a todo lo que es el sentimiento en pos de una razón que es una entelequia que él construye. Entonces, bueno, mente y corazón son interdependientes. Es que es inevitable, es que no nos podemos escindir, ¿no? Son interdependientes, pero el discurso oficial ha sido que escindamos, ¿no?, sentimientos de la razón, y no va de eso. Hay que educar los sentimientos y matizarlos a través de la razón, o sea, esta interdependencia. La siguiente, por favor. Ya lo voy a apurar. Y entonces, esta idea perenne en todas las religiones, pues también el amor, ¿no? ¿Y por qué será? O sea, el amor, la caridad, la bondad, la bodhisattva, ¿no?, en la tradición budista, por ejemplo. Entonces, todo esto viene. ¿Por qué? Porque debemos de aspirar a actos de bondad, ¿no? Eso también es importante. La siguiente, por favor. La caridad, el ágape y la solidaridad también están muy presentes. En todas las tradiciones religiosas hablan sobre ello, ¿no?, por la experiencia universal, y es una conciencia ética de que hay alguien vulnerable y lo tengo que atender. Y aunque no sean mis intereses, los tengo que custodiar, porque el otro tiene que prevalecer y también es una vida valiosa y lo tengo que atender para que perviva, ¿no? Esa es la idea de la caridad y del ágape, ¿no? Que bueno, en el Bodhisattva es muy avanzada, ¿no?, porque el Bodhisattva llegó a la bodichita, que es la mente iluminada. La Bodhisattva es la caridad en el budismo, y llega a la bodichita, o sea, se puso a meditar, hizo bien la tarea, se libera. Y cuando estaba ya abriéndose el umbral de irse ya y graduarse con Dios, ¿no?, voltea a ver y ve la miseria que queda atrás y dice: me rehúso a recibir la bodichita hasta que no sea liberado de su sufrimiento cualquier ser sintiente, y le agregó, y no sintiente. Hasta que todos salgan del karma, yo no quiero la mente iluminada. Por eso en las tradiciones del budismo el bodhisattva es la solidaridad y la compasión por el otro, ¿no? Y se dice que cuando hay víctimas, es muy bonita esa tradición, porque cuando hay víctimas y un familiar ha perdido en catástrofes a un ser querido, le dicen: es que hizo pactos de bodhisattva, entonces dio su vida por los otros, ¿no? Y así es como los filósofos ayudan a las familias a sobrellevar estas pérdidas a través de este conocimiento de la bodhisattva. O sea, es muy bonito, ¿no?, y es caridad. Entonces, bueno, el respeto supone reconocer al otro como su valor intrínseco, ya sea que se trate de persona o de cualquier otro ser, ¿no? Porque también luego tenemos esa división ontológica, ¿no? Ay, si no es persona, es animal. ¿Y por qué el animal? Y se los digo yo que doy las clases de derecho animal, ¿no? ¿Y por qué el animal hay que respetarlo? ¿Y por qué el animal tiene derechos? Ay, ese hermano luego es tan egoísta. Entonces va uno y les habla a los abuelos: es que el animal tiene derechos. ¿Por qué? Porque hay que, pero hacemos como niños chiquitos, ¿no? ¿Pero por qué le tengo que compartir mis derechos al animal? Pues porque nos tenemos que abrir al otro, y es un ser vivo, y tenemos que respetarlo, porque hay una vida en él, y esa vida tiene que ser cultivada. El culto a la vida, eso se ha perdido mucho, el culto a la vida. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería lo que hablaría Leonardo, una inteligencia cordial. Entonces, esto de la cordialidad, pues es una actitud afectuosa, amable hacia el mundo, una disposición amorosa. El corazón debe ser la fuente de esos sentimientos, ¿no?, cálidos que revitalizan nuestra existencia. El derecho a la cordialidad entonces se traduce en darle fuerza jurídica al amor, al cuidado, a la solidaridad, a la empatía, a la gentileza, amar la sacralidad de la vida, y llevar ese pacto amoroso al marco legal, ¿no?, de un sistema que rinda culto. ¿Cómo no? Y yo les pongo este ejemplo. ¿Cómo no tenemos un derecho de necropolítica que dice que la mujer tiene que estar ya en punto después de haber dado a luz en 40 días? Y no hay un recién nacido que requiere toda la atención y todo el cuidado, porque va a ser un ser social y funcional para todo el clan, y no nos debería de interesar más los cuidados de esa criatura a que la mamá regrese a trabajar y producir. Y lo mismo pasa con los padres. ¿No es raro incluso que les den una licencia de paternidad a los padres? Aunque sepamos que hay alguien vulnerable que necesita el cuidado y custodia.
Eso es un derecho antivida. Y así les podría poner en 1000 ejemplos, ¿no? Tenemos un derecho que lo menos que ve es por los cuidados. Bueno, me voy con el derecho a los cuidados. El derecho al cuidado es un derecho humano emergente. ¿Y qué hay de él? Pues está muy padre el cuidado y todo, pero no necesitamos todo un andamiaje económico y de políticas públicas para hacer efectivo el derecho al cuidado, ¿no? ¿Cuántos padres, y me voy a esas referencias, pero cuántos padres no dicen, tienen algún hijo con discapacidad que no se puede valer por sí mismo y tienen pendiente de morirse porque no saben quién lo va a cuidar? Eso es sumamente cruel. Es sumamente cruel que como sociedad no nos importe eso. No nos importe que hay padres heridos y sufrientes que digan, ¿con quién voy a dejar a mi hijo, a mi hija, que es lo más valioso que tengo y que es tan vulnerable y no tengo con quién y no me puedo ni morir a gusto? Es cruel, ¿no? Y tenemos un derecho que encima legitima este tipo de situaciones, ¿no? Porque ¿a quién le importa el cuidado? Porque el cuidado requiere dinero, porque alguien tiene que dejar de producir para cuidar al otro. Es que el cuidado es bellísimo, ¿no? O sea, el que yo pueda atender a mi ser querido y todo, pero el cuidado requiere, sí, que me vaya a un trabajo de tiempo completo o que renuncie a mi vida laboral para atender al otro. Entonces dejo de producir, con las afectaciones que eso tiene para quien lo hace, ¿no? Porque renuncia a su vida laboral. Y no nos importa hacerle un andamiaje a ese tipo de personas, ¿no? Y el cuidado nos ayuda a sobrevivir, como vimos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿O allá acá? ¿Ya? ¿Allá acá? Qué raro. Bueno, entonces, así ya no les puse. Pero bueno, me voy a ir a esto, sí, mi propuesta, ¿no? Lo que yo también decía es, bueno, si queremos hacer efectivo este derecho al cuidado, sería que implementa un sistema de cuidados, ¿no? O sea, ¿y cómo implementa un sistema de cuidados universal? Porque hoy también tenemos que pensar no solamente en las personas que necesitan cuidado, sino también en la naturaleza, en los animales que necesitan el cuidado. Entonces, la propuesta sería cómo ir logrando a través de políticas públicas que se implemente el cuidado. Yo sé que es un reto y es complicado, pero sí tendríamos que hablar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es un cambio climático tremendo que nos estamos dando un balazo en el pie porque no hemos cuidado. Entonces, hoy la naturaleza también tiene estos cambios tan bruscos, que están yendo también en contra de la biodiversidad. ¿Qué hemos hecho con Revolución Verde? Que yo sé que en su momento fue la solución para el agro, ¿no? Pero la Revolución Verde nos ha pasado factura porque hemos cosificado tanto a la naturaleza al grado de producir semillas estériles. ¿Para qué? Para darle un negocio a Monsanto de que siempre te vendan las semillas, porque esas semillas solo te alcanzan para una cosecha. Vean la modificación que se le ha hecho a la misma naturaleza y nos ha salido, o sea, nos hemos dado el golpe en el pie. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que extinguimos biodiversidad, que esos herbicidas tan potentes para que se diseñaron estas plantas genéticamente modificadas, pues sí, efectivamente resisten ellas las plagas, ¿no? Pero cuando se lava y se le riega, se va todo el herbicida a los mantos freáticos y me está contaminando a mí, ser humano, que de todas maneras tengo que tomar esa agua, ¿no? Y los insectos están desapareciendo. Hay personas que yo veo es compulsivo, ¿no? Ven cualquier insecto y ya están así, ¿no? Por cierto, yo les he dejado de hablar a las personas que hacían eso. O sea, ya no les hablo, de verdad, no forman parte de mi círculo, me caen así, ¿no? Bueno, este insecto tiene mucha valía, y no solamente porque tiene una vida valiosa, sino porque nos ayuda a la biodiversidad, son los grandes polinizadores. Hoy tenemos una extinción masiva de biodiversidad porque no hemos cuidado a los insectos, que son los grandes polinizadores. Por eso hablo de un sistema de cuidados universal, que sea para los animales, para la naturaleza. Todos nos tenemos que cuidar porque vivimos en el mismo hogar, que es la tierra, entonces hay que cuidar. Y con esto, bueno, ya cerraron, no quiero pasar de tiempo, ya no hay más. Esta parte, ¿no? Que esto es antropológico, pero es las fases del cuidado, así de manera muy rápida nomás.
el reconocimiento, reconozco que hay una necesidad, ¿no? Ese es mi primer paso para cuidar. Responsabilidad, me hago cargo de la necesidad y luego pues ejecuto, ¿no? Presto los trabajos. Y finalmente la recepción del cuidado, ¿no? Cuando el otro florece porque lo he cuidado, ¿no? Y cuando yo también florezco porque me siento bien y me siento satisfecho porque cuidé y fue efectivo el cuidado. ¿Okay? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya me lo voy a ir más rapidito porque no los quiero molestar. La siguiente, por favor, ¿no? Y de acuerdo con el Rojo, el cuidado tiene 4 sentidos. Primero, el cuidado es una actitud de relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y protectora de la realidad tanto personal como social y ambiental. Es la mano extendida hacia el otro. Segundo, el cuidado es todo tipo de preocupación, inquietud, estrés, desasosiego, incluso miedo de cara a las personas y a las realidades a las que estamos efectivamente involucrados. Me preocupa, me vinculo, ¿no? Y tengo que poner cuidado, estoy preocupado por ello. El cuidado, tercero, el cuidado es la vivencia de la relación entre la necesidad de ser cuidado y la voluntad y predisposición de cuidar, ¿no? Esta parte, o sea, que me sostiene. Y cuarto, el cuidado precaución y el cuidado prevención, actitudes y comportamientos que van a ser evitados. ¿Por qué? Porque puedo causar un daño, ¿no? También el cuidado en un sentido negativo, ¿no? No hago eso porque voy a causar un daño, que luego no lo vemos tanto así, ¿no? Nos vamos más al cuidado como acción, pero también la omisión también es cuidado, o el abstenerme de es cuidado. La siguiente, por favor. Y bueno, este sistema internacional de cuidados pues, sería realmente una actitud ética que nos implica reconocer lo que está mal, ¿no? Y de eso nos ayuda, nos conviene a evitarlo, a prevenirlo, a subsanar el mal causado, ¿no? Lo que implica también reconocer al otro, y volvemos al otro, cuáles son las necesidades del otro, aunque no me las pueda decir, pero cuáles son sus necesidades. Con los animales se da mucho, ¿qué necesidades tiene? ¿Cómo lo puedo ayudar a proveer mejor? Y eso nos ayudaría realmente a tener esta hermandad universal de la que hablaba San Francisco de Asís, que hace rato empecé con él. La siguiente, por favor. Y bueno, ya le digo cosas, ¿no? Hasta eso también. La Comisión Americana para América Latina y el Caribe ha reconocido el cuidado como un trabajo. Sí, porque el cuidado, que también está muy feminizado, no estaba reconocido, pero es un trabajo y es fuente de bienestar y riqueza social, ¿no? Porque otro me cuida, puedo yo ser productivo. Digo, yo siempre agradezco que llego a mi casa toda cansada y mi mamá ya tiene la comida. No saben cuántas gracias le doy, ¿no? Yo súper cansada y me alimento bien gracias a que mi mamá da tiempo y me prepara la comida y me espera para comer, ¿no? O sea, y gracias a eso yo puedo ser productiva. Entonces, claro que el cuidado nos da bienestar y riqueza social. La siguiente, por favor. Y el trabajo del cuidado está muy mal remunerado. ¿Cuáles son las profesiones del cuidado? Trabajo social y enfermería. Son de las más mal pagadas a veces. Vean como sociedad cómo hemos perdido la tradición. A veces son de las donde más se les explota a las personas y tienen el síndrome del cuidador exhausto. Y a veces, y por lo mismo que es poco reconocido, y luego encima me contaba el otro día, tengo una alumna que le estoy diciendo su tesis del derecho al cuidado allá en Zacatlán, y me decía ella, oye, yo pues muchos años cuidé con mucho amor a mi papá, pero me parece increíble, dice ella, es una señora de 60 años, y me dice, me parece increíble que yo llegaba desde muy lejos a cuidar a mi papá, me tocaba todo el tráfico, ¿no? Y encima llegaba medio tarde, cansada del tráfico, llegaba a bañar a mi papá, ¿no? Porque había que bañarlo sentado, o sea, requería bastante atención el señor. Y dice que una vez, o sea, ella estaba cansada y lo había bañado, y dice que una vez llega su hermano y le dice, ¿y apenas lo bañaste? ¿Y por qué no le has dado de comer? Y dice, yo no tenía la alacena ni comida, nada. En vez de llegarme a regañar, me hubiera llegado ¿por qué no llegamos con esa onda de cuidar, ¿no? Está cuidando, lo apoyo, ¿no? ¿Qué hago? Pues lo llevo súper ya hecho, porque hasta es gravoso decir, oye, ¿dónde lo tengo o cómo lo cuido ahorita que me tengo que ir al súper? Pues por lo menos llego yo y ya, mira, ya te hice el súper, o ya te compré hoy comida, ya no te preocupes por hacerla. Dejamos también muy solo al cuidador, y eso está mal.
porque no lo reconocemos como que está haciendo un cuidado, sino como, pues te toca hacerlo, pues es tu papá, ¿no? Pues lo tienes que hacer. Sí, es mi papá y lo hago con mucho amor, pero eso no implica que no sea un cuidado y no te esté aportando tiempo y que no me desgaste al hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto que se ha reconocido ya. En México tenemos no más que a ver a qué horas, pero en México tenemos en el artículo 11 de la Constitución el derecho al cuidado. Dice que todas las personas tienen derecho al cuidado en la Ciudad de México, y más adelante en el 12, 13 hablan de un sistema de cuidados, que eso se tiene que hacer con políticas públicas, y por lo menos yo aquí en México no veo que vayan a hacer políticas públicas, pero bueno, por lo menos jurídicamente ya se podría exigir, porque sí está el derecho al cuidado ya comenzado en la Constitución. La siguiente, por favor. Y bueno, hay que recuperar, sí, reconectarnos con nuestra ternura, con nuestra cordialidad, porque como vimos es intrínseca a la naturaleza humana, no es artificial. Estas divisiones que nos han hecho de que somos entes sumamente racionales, no, yo les invito a revisarlas, porque ya vimos que efectivamente no ha sido tanto así como nos han contado. Entonces hay que reconstruir, hay que desmantelar lo que no nos sirve. ¿Qué no nos sirve? Pues que estamos muy individualizados y que eso no nos permite ver al otro y convivir adecuadamente. La siguiente, por favor. Y hay un individualismo desenfrenado, y es una manifestación de tiempos más modernos, en palabras de Kropotkin, ¿no? Porque el ser más primitivo no era tan individualista, increíblemente. Entonces hay que crear este sistema de cuidados, cuidar a la tierra, cuidar al vulnerable. Vulnerable es el susceptible de sufrir un daño, ¿no? Hay que cuidarlos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para cerrar, el derecho a la cordialidad consiste en una tierna inclinación hacia los otros, conectarme con mi existencia, pero también con la de los congéneres, de la tierra, de los animales, de que deben de ser acogidos y venerados. Y esa es una actitud que tiene que predominar más, una actitud amorosa. La siguiente, por favor. Les dejo la bibliografía, porque les digo siempre es mejor que lean ustedes a que yo les cuente. Es la bibliografía en la que me basé. De todas maneras creo que van a salir las memorias y ahí también la pueden encontrar para que los vean. También hay libros que, por ejemplo, el de Kropotkin. La siguiente, por favor. No me puse el de Kropotkin, pero bueno, les dejo, si no está, pero el de Kropotkin, por ejemplo, yo lo tengo en PDF, entonces pueden ponerla de mi correo. Me pueden mandar correo y ahí les doy, porque yo algunos textos los tengo en PDF, entonces los puedo pasar de esa manera si les interesa alguno, ¿vale? Y pues yo igual les agradezco infinitamente el tiempo, la paciencia que me han tenido de estar aquí escuchándome. Espero que sea de su agrado e interés. Quedo aquí al pendiente por si tienen alguna duda. Mil gracias. Agradecemos a la doctora Aida del Carmen San Vicente por tan bella ponencia magistral de María y yo, y por recordarnos haz un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo perdono. Señor, ayúdame a servir y a consolar y no esperar ser consolado. Nuestra Fundación ELIT, nuestra fundadora, la licenciada María Nilda Sersanburu, nos forma a cada uno de los voluntarios que ven a la Fundación en el servicio impersonal. El servicio en donde nos damos al prójimo sin esperar nada a cambio. Y eso se traduce en crecimiento individual y el crecimiento colectivo. ¿Alguna pregunta para la doctora San Vicente? Todavía tenemos tiempito para una o dos preguntas. Bueno, yo un comentario y pregunta. Ahorita hay como todo un boom del autocuidado y pienso que eso puede ser algo tramposo, ¿no? Como una trampa, que es muy, claro, ha sido bueno, ¿no? Porque el hecho de que uno vea en el autocuidado
incluso te dicen cuida primero de ti para luego cuidar del otro, pero he visto que tiende a este individualismo, ¿no? Como que a que la gente, las personas vayan a empoderar, ¿no? Incluso te dicen empodérate. Y ¿tú qué piensas de todo esto que hay, ¿no? Con el tema del autocuidado, del merecimiento, que tanto nos acerca o nos aleja a esta comunidad de la cual comentas, ¿no? Este cuidado del otro? Bien interesante, es que hay dos grandes posturas, ¿no? Sí, el cuidado, el derecho al cuidado se refiere al derecho a cuidar, a ser cuidado, y el autocuidado, ¿no? Es su tercera dimensión. Y el autocuidado, pero es que yo ahí sí tengo mis cosas, les voy a hablar con las netas, ¿no? A ver, vayamos en México las netas. A ver, hay un autocuidado que es sumamente narcisista y que hoy nos está dando problemas de salud, pero impresionantes. ¿Por qué? Hoy estamos viendo personas jóvenes cayendo en gimnasios porque están en el culto al cuerpo, lo cual está bien, pero se están desplomando con infartos en gimnasios. Al menos en México no se ha tenido. Son personas muy jóvenes y dices, ¿qué pasó? O que les dan embolias. ¿Por qué? Porque parte del autocuidado que nos están vendiendo redes sociales como Instagram es: tiene una supermusculatura y ayúdate con esteroides. Y lo que no les dicen es que en vez del autocuidado, el esteroide me produce problemas circulatorios, al igual que las hormonas. Los anticonceptivos producen coágulos. Y según yo estoy en la idea de, no, es que me estoy cuidando, ¿no? En razones y en intereses de quién te cuidas, porque a la industria que te vende ese tipo de productos, pues le va muy bien vendiéndote la idea de que te estás cuidando y estás con el cuerpazo, ¿no? Y yo no les digo que se peleen con el ejercicio, ¿no? Pero hay maneras de ejercer el autocuidado. Por ejemplo, no nos hablan de autocuidado de duerme tus 8 horas, porque no sabes el daño que le haces al cuerpo privándote de sueño. ¿Qué nos venden más? Que entre menos dormamos y más productivos seamos, mejor, porque podemos adquirir incluso los productos para el autocuidado del spa. Que ese es el que me venden, ¿no? El autocuidado del spa. Cuando puedo empezar por mi casa durmiendo bien, durmiendo mis horas como se debe para tener equilibrado y que mi memoria esté bien. La memoria se daña mucho cuando no dormimos bien. Y hoy tenemos mucho problema de memoria y de ansiedad y depresión porque las personas no están durmiendo. El sueño está muy relegado de la agenda de los seres humanos. La buena alimentación, ¿no? Se ha perdido. Cuando yo en México tenemos, las personas no tienen tiempo de sentarse a comer debidamente, ¿no? O sea, con verduritas y como debe de ser una alimentación sana. Nos la pasamos ahí en las garnachas, que sí son muy buenas, yo no digo que no, son bien sabrosas, pero no es de una alimentación, ¿no? O sea, y hay personas que diario están comiendo así y eso les da problemas. Entonces, yo veo un discurso del autocuidado muy convenenciero, o sea, es a lo que voy, ¿no? Sí, cuídate, pero siendo más egoísta y consumiendo más, ¿no? En vez de un autocuidado que diga, bueno, a lo mejor puedes vivir con menos y no estar preocupado en siempre producir para tener un estatus socioeconómico. Eso también es autocuidado. Cuida más tu sueño, ¿no? O sea, si este autocuidado no es malo, porque también si no estoy bien yo, pues el otro no puedo atender al otro, pero no este autocuidado narcisista, ¿no? Que es lo que yo veo que promueven mucho, ¿no? Y nada más también les dejo un ejemplo de por qué, ayudando esto del autocuidado, ponerlo. Hace 2 años fui a un congreso de derechos de psiquiatría y ahí me quedé yo a las conferencias, ¿no? Los psiquiatras me invitaron a darles una conferencia, pero ahí me quedé yo. Y hablaron del síndrome del cuidador exhausto. Y hablaron, yo no conocía nada de eso y ahí me aboqué a lo del cuidado. ¿Qué pasó? Bueno, nada más un caso que ellos tuvieron y que dictaminaron y ayudaron también a la señora. Era una señora que cuidaba a su mamá con demencia y la señora con demencia pues ya la habían tenido que poner rejitas en su cuarto porque pues si no se escapaba y pues hacía de las suyas la señora, les pegaba, ¿no?
gritaba por las noches y perturbaba el sueño de toda la familia. Y era plena pandemia, y entonces el hijo y el esposo empezaron, híjole, pues ya no aguanta tu mamá, no me deja dormir, mira lo cansado que yo estoy, mira todo, yo tengo que estudiar, no me deja, está gritando, es muy gravoso, ¿qué vamos a hacer con ella? Y es que tú, ¿para qué te hiciste cargo? Bueno, fue tanto que la señora, y como no tuvo redes y autocuidado, que sí es importante, llegó una mañana que esperó a que se fueran todos, le encendió, bueno, abrió el gas de la estufa y se acostó con su madre a morir. ¿No? Eso es síndrome de cuidador exhausto. Es una persona que ha llegado a sus límites de cuidado. ¿No? Gracias a Dios, los vecinos estuvieron abusados, olieron, llamaron, la sacaron con vida, intoxicadas, pero estaban con vida. Y claro, llega el Ministerio Público, nuestra autoridad judicial allá, y dice, no, intento de homicidio. Y vámonos a la cárcel. Ven un sistema antivida y anticuidado, ahí está. Les digo, yo les podía darme en el ejemplo. Y qué bueno que el abogado se puso abusado y dijo, oye, si durante tantos años cuidó amorosamente a su mamá y hoy viene esto no está normal. Yo no soy experto, pero me voy con los de psiquiatría. Y se fue con los doctores de psiquiatría y dijeron, síndrome de cuidador exhausto porque le ha faltado autocuidado a esta señora. Entonces de ahí la dictaminaron y la hicieron inimputable y ya no pasó a más. Qué bueno, ¿no? Se le pudo ayudar. Y de ahí la importancia de las redes de cuidado para que yo también tenga autocuidado. Pero ese es el cuidado, el autocuidado maduro y no este que me suelen vender de eslogan de pues para qué compre más, es la verdad, ¿no? Entonces sí que tengo una reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora San Vicente. Muchísimas gracias.